A mí me dio la sensación de que la alarma esta que nos llegó a los teléfonos llegó tarde. Esa es mi impresión, porque que Utiel o que Requena empiece a inundarse, sabemos lo que va a pasar después. Es el mismo río, es el Magre. Va a llegar al Algemesí, va a llegar al Júcar y se va a encontrar con que el Júcar también lleva agua y que no puede desaguar todo el agua como le gustaría, que incluso va a tener procesos de reflujo y todo eso se sabe desde que se está inundando por la cabecera. Entonces, y eso pasó relativamente pronto por la tarde, no sé a qué hora, pero las 5, las 6, no sé. Y claro, los avisos no salga usted de casa llegaron, yo creo que muy tarde. En otros casos funcionó bien. Yo te pongo, por ejemplo, mi empresa, que es la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia directamente cerró toda actividad y no expuso a la gente al riesgo. Pero claro, eso se tiene que saber y la población no tiene por qué saberlo. Tiene que ser avisada con suficiente antelación y con suficiente capacidad de reacción, porque hay un proceso que es la velocidad. Estas ramblas reaccionan muy rápido. No es como un río que va más lento, que va llegando a la avenida, está lloviendo, empieza a moverse, empieza a trasladarse, la podemos seguir. Estas ramblas actúan en muy pocas horas, por lo tanto casi no tiene tiempo de reacción de la población. Hay que adelantarse siempre. Más vale adelantarse y que luego no pase nada que hacerlo tarde.